Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis, coordino la plataforma educativa psicosimática y estoy aquí con Luis Álvarez. Eh, hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Sole, ¿qué tal? Bien. Vamos a estar conversando sobre su recorrido. Él se dedica a la astrología, a la psicoterapia, a las técnicas de regresión y también es un gran investigador y estará también dando seminarios en psicosomática. Muy pronto va a estar dando el primero. Y bueno, hola Luis. Hola. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo pues encantado de estás? estar aquí. Gracias. ¿Cómo? Gracias por la oportunidad de la entrevista y nada, encantado de estar aquí. Genial. Bueno, me encantaría que si puedes contar cómo es que llegaste, cómo fuiste llegando a la astrología. Yo sé que primero estudiaste literatura y bueno, ¿cómo fue ahí el pasaje, la llegada a la astrología? Mm. Pues bueno, en realidad yo primero estudié ingeniero de montes, ingeniero forestal, ingeniero de montes, luego. Y en el último curso, pues me di cuenta de que no quería trabajar en ese gremio, ¿no? Había llegado a esos estudios, como mucha gente, me imagino, de mi generación, a estudiar una ingeniería por el prestigio que suponía, por el ganar dinero, bueno, te empujaban socialmente para allá, ¿no? Y como se te dan bien las matemáticas, pues venga, y nada, pues yo estudié esto y en un momento dado me di cuenta de que pues, ese gremio consideraba un árbol como un metro cúbico de madera y consideraban el bosque como una empresa, ¿no? Y yo tenía otra visión, ¿no? Y ahí empezó como un despertar también en esa época, pues a raíz de ciertas experiencias. Y en un momento dado, en uno de esos últimos años de carrera, yo estaba en Lleida y me apunté a una especie de curso anual de arteterapia y desarrollo personal, porque me daban algún crédito. Ujú. Y en este curso pues había clases de yoga, de anatomía energética, de chakras, todo esto, de oráculos, de alimentación, plantas, medicinas naturales, y una de estas clases era de astrología, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, la astróloga que estaba dando la clase, que me dijo que había estudiado en la Facultad de Londres, de estudios psicológicos, pues me hizo la carta y yo me quedé, pues, bastante asombrado, ¿no? Yo conocía estos libros de Linda Goodman porque mi tía los tenía en su casa cuando yo era adolescente y los leía, ¿no? Y no me cuadraba para nada lo que leía ahí, ¿no? Porque, bueno, yo tengo el sol en Cáncer, pero tengo la luna en Aries. Entonces, yo leía Cáncer y esta descripción como de Cáncer, como de buenos cocineros, casi como una abuelita ahí, ¿no? Pues, no me cuadraba para nada. Si hubiera Fuiste leído más. Aries, probablemente sí, ¿no? Pero, y entonces recuerdo que esta astróloga, bueno, que me lo grabó la sesión en una cinta y la escuché muchas veces y recuerdo la frase que me dijo, bueno, la luna es tan importante como el sol, pero la astrología patriarcal hasta ahora esto no lo ha considerado mucho, ¿no? Y, y, bueno, ahí se me abrió también un campo pues de asombro y con más cosas pues fueron años de descubrimiento y empecé a estudiar otra carrera más humanista, literatura comparada, me fui a vivir a Granada Mm. y ahí también pues tuve una época muy intensa con la experiencia psicodélica, por llamarlo así, y, y se me abrió un campo totalmente nuevo, ¿no? El paradigma cambió completamente para mí, fue como empezar de cero, Mm. empezar a interesarme totalmente por estos temas, ¿no? Del desarrollo de la conciencia, la espiritualidad, el misticismo, la psicología transpersonal. Y la astrología, pues, era uno de estos campos, ¿no? Empecé a comprarme pues, los libros que estaban editados por ese entonces, de Liz Green, de Sasportas, ¿no? De la editorial Urano. Eh, y luego ahí en Granada pues había una escuela de astrología hermética y de espagiria, la única de España, yo creo, en ese sentido, porque está fundada por Yabu Omar Adir, un gran espagirista que estuvo traduciendo textos en el monasterio del Escorial
de Spagyria y resucitó este conocimiento, ¿no? Ya falleció, pero estaba impartiendo cursos ahí pues de teurgia, de talismánica, Spagyria, ¿no? Y yo veía estas cosas y alucinaba, ¿no? Y entonces, pues ahí empecé a estudiar astrología hermética con ellos y bueno, al final lo dejé porque no me resonaba tanto, ¿no? Esa astrología más determinista, me hice alguna lectura también y pues no sé, no me resonaba tanto, ¿no? Entonces, pues seguí estudiando astrología por mi cuenta, pero al mismo tiempo con otros campos de estudio, ¿no? Sobre todo estaba muy metido en el chamanismo, la experiencia con plantas, los mundos del alma, todo esto, ¿no? La psicología transpersonal también. Y, y no fue hasta un poco más adelante en el que tuve un proceso personal pues muy fuerte de sanación, en el que empecé una formación con terapia regresiva y ahí poco después la astrología volvió a mi vida otra vez de una forma más intensa y como ya para quedarse, ¿no? Dejó de ser como un campo de estudio paralelo a otros a raíz de una experiencia en terapia regresiva y creo, y bueno, el descubrimiento también de los arquetipos de Quirón y todo esto, ¿no? Fue como muy fuerte también y ya ahí pues me dediqué a la astrología a full, complementándolo con la terapia regresiva, ¿no? Que me parecieron como dos maneras de enfocar el desarrollo de la conciencia, la parte de la astrología que te da esta cartografía del alma en el momento actual y al mismo tiempo también te señala los puntos duros, digamos, donde puede haber contenido a alquimizar, a transformar o a liberar. Y luego la parte de la terapia regresiva, que para mí, de todas las técnicas que probé en esos años, porque bueno, me metí en todo lo que estaba a mi alcance, ¿no? En el campo de las terapias. Y la terapia regresiva fue lo que más me convenció, ¿no? Lo más polivalente y efectivo, en mi caso y en mi experiencia, ¿no? Y entonces, pues, bueno, como yo me decantaba por una astrología más kármica, aunque no me considero un astrólogo kármico, ¿no? O más evolutiva o más transpersonal, pues la terapia regresiva complementaba muy bien ese campo también por los ámbitos de experiencia en los que me movía, ¿no? en ese momento. Veo que no has nombrado la astrología psicológica, nombraste kármica, evolutiva, transpersonal, ¿por algo en particular que no ves que es psicológica? No, psicológica, claro, creo que sí, psicológica es la base, ¿no? Yo empecé estudiando astrología psicológica y de hecho para mí es una gran base. El trabajo junguiano, la psicología profunda y todo esto para mí es una base muy importante que no coincido plenamente ni os digo plenamente, pero para mí es una base fundamental, ¿no? Y quizá mi perspectiva es ampliar la astrología psicológica hacia contenidos más álmicos, ¿no? Por así decirlo. Porque ya ves que, bueno, en la astrología psicológica clásica, Liz Green o Sasportas, Arroyo, incluso la astrología humanista actual, ¿no? A mi entender, ¿cómo decirlo? Se meten con el ámbito transpersonal, pero a un nivel un poco abstracto, ¿no? En mi opinión, como el alma, ¿no? Como si el alma, bueno, es el universo, el alma, la conciencia, pero, bueno, en mi experiencia, ahí hay unos planos, no es que, aparte de esta realidad material física, luego hay un campo de conciencia abstracto, una especie de uno totalitario o orden implicado en el que ya se funde todo, ¿no? Hay una serie de planos con mucha actividad ahí, ¿no? Y mucha fenomenología sutil. Y entonces,
Claro, O sea, qué sería el alma desde tu perspectiva de lo... desde mi perspectiva, el alma es el vehículo que utiliza el espíritu, por así decirlo, ¿no? Ujú, Si queremos la unidad o la totalidad, la conciencia total, se vehiculiza en una especie de vehículo energético individualizado, ujú, que tiene una cierta conciencia superior, ¿no? Y este alma toma cuerpos, a ujú, su vez, cuerpos físicos como vehículos para experimentar, ¿no? En realidad es una unidad, es una trinidad y es una unidad, ¿no? El alma, aunque es inmortal y es un campo de conciencia, pero llegado es relativo también, como dicen los budistas, ¿no? A veces se dice que los budistas no creen en el alma o dicen que el alma no existe, pero en realidad es que, mirado desde un punto de vista absoluto, el punto de vista a lo mejor más vedántico, ¿no? De que solo existe el uno, la fuente, la nada, como la mística cristiana. Desde este punto de vista, claro, lo único real es la conciencia. aleluya. Pero desde un punto de vista relativo, sí que existen estos planos intermedios y existen las almas que utilizan escenarios como el escenario terrestre o otros para evolucionar en sabiduría y en virtud, en todo lo que se puede aprender, ¿no? Y al mismo tiempo participan en la evolución de estos escenarios materiales o físicos de estas dimensiones, ¿no? O sea, digamos, es como si los cuerpos humanos desde esta perspectiva fueran como avatares, digamos, ¿no? Que el alma toma Ujú, y vive experiencias a través de ellos, ¿no? Ahora hay varios físicos que están hablando de que vivimos en una realidad virtual, ¿no? En un sentido, ¿no? mm, Y mm, es un poco así, ¿no? Se utiliza a veces esta metáfora del videojuego, ¿no? Como si estuviéramos dentro de un videojuego, utilizamos un personaje, un juego de rol, ¿no? Con ciertas cualidades, ciertas misiones, ciertos recursos, y ganamos experiencia y esa experiencia luego la llevamos a un plano superior donde es asimilada, recapitulada y así, ¿no? Y volvemos otra vez a encarnar, a adquirir experiencia y todo esto, ¿no? pero estos como niveles que nombrabas, diríamos que son como parte del alma. Estos niveles son como, lo podemos ver como dimensiones, Ujú, dimensiones de existencia, que bueno, ujú, estas cartografías están desde antiguo, ¿no? Desde la típica cartografía de cristiana o cabalística, ¿no? De tronos, potestades, querubines, ¿no? Ángeles, arcángeles, todo esto, hasta las más modernas, a lo mejor más las teosóficas, que hablan de este el plano sutil, el causal, el átmico, el búdico. Eh, la conciencia parece que existe en todos estos planos, ¿no? En todos estos planos se manifiesta de una manera. Pues aquí en el plano físico, que es, digamos, como el más denso, se ujú. manifiesta en forma de cuerpo físico, pero va, va también manifestándose en otros niveles, ¿no? Existen en otros niveles, ¿no? O sea, el entendimiento es que lo que nosotros somos, aparte de existir aquí, existe también en otros planos, ¿no? Hasta llegar al plano superior, ¿no? Que es nuestra esencia, que somos espíritu, divinidad o la fuente o como lo queramos, como lo queramos llamar, ¿no? Ujú, Y ujú. bueno, no es una perspectiva propia, digamos que hay muchos campos de estudio que corroboran esta visión. Hoy en día cada vez más desde ámbitos más, a lo mejor con más prestigio científico, ¿no? Psiquiátrico. Lo que pasa que, bueno, en el campo astrológico, en mi opinión, todavía no está muy desarrollado, ¿no? Se desarrolló un poco con la astrología esotérica, Alice Bailey o Alan Leo, todo esto, pero un poco, bueno, mezclado con todas estas ideas teosóficas que a lo mejor no son exactas o distorsionan un poco, no sé. Para mí Ujú. queda mucho trabajo por hacer en este ámbito, ¿no? Quizás a veces la astrología psicológica
trabaja mucho en caracterologías. Hmm. Más desde ahí, ¿crees? Sí, o más en el desarrollo psicológico de funcionar bien aquí en la Tierra, ¿no? De ser bueno, de vivir una vida plena, satisfactoria, con sentido. Digamos que se podría ampliar esta perspectiva a considerar que aparte de vivir una vida plena como una persona, como un ser humano corriente, estamos también viviendo una vida como alma, ¿no? Y en ese sentido, eso nos da una perspectiva más amplia, ¿no? Porque vemos que venimos de otro lugar anterior, vamos a otro lugar posterior, existimos también en otras dimensiones a las que podemos acceder y que no son algo aparte de esta dimensión, sino que se complementan y nos pueden enriquecer la visión y la vida, ¿no? en esta dimensión. De ahí que pues mucha gente, cuando descubre la espiritualidad y todo esto, realmente se libera en muchos ámbitos de su vida, cambia su actitud, cambia sus hábitos, cambia su pensamiento, cambia sus valores, ¿no? Sus prioridades, su misión, su foco, realmente, ¿no? Entonces, claro, la dimensión espiritual es muy importante tenerla ahí consciente sin separarnos de la tierra, claro, sin decir, bueno, el cuerpo, la tierra, esto es lo que hay que superarlo, ¿no? Como en la tradición antigua, digamos, que es más maniquea en el sentido de separar espíritu y materia y considerar que hay que ir hacia el espíritu pues superando la cárcel del cuerpo, ¿no? Todo esto, que incluso tradiciones muy espirituales o muy consideradas han tenido esta perspectiva, el budismo o el hermetismo. Entonces, ahora creo que la conciencia en Occidente, pues la gente que está interesándose por estos ámbitos, ¿no? La espiritualidad y todo esto está comprendiendo, ¿no? Está volviendo a integrar esto que antes estaba en una dualidad a una unidad, ¿no? Que antes no muchas tradiciones hablaban de esto, acaso el taoísmo o el shivaísmo de Cachemira, el tantrismo, ¿no? Que habla de valorar también todo este ámbito corporal, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo es que vas enganchando esta mirada de desarrollo evolutivo espiritual con la terapia regresiva? Porque desde mi no conocimiento del tema, o sea, en lo regresivo pienso en este viaje hacia el pasado, digamos, ¿no? Y lo evolutivo pareciera en principio que se presenta hacia adelante, digamos. Aunque en principio no sé si desde lo personal lo veo tan así, pero sí que creo que hay una como mirada como que uno evoluciona y va hacia algo, hacia adelante, hacia el futuro, digamos, ¿no? ¿Cómo es que esto lo juntas? Pues porque, bueno, la terapia regresiva tiene una parte terapéutica, que es la de funciona mediante una relajación guiada que te lleva a un estado de trance consciente en el que puedes pues, hacer tanto memorias biográficas de esta vida, ¿no? Tanto memorias, digamos, agradables o neutrales como traumáticas, para liberar la carga emocional que puede haberse quedado ahí. Puedes ir a memorias perinatales, cuando estabas en el vientre de tu madre. Puedes ir a escenarios virtuales. Me refiero que puedes crear un escenario con tu imaginación, con imaginación activa, invitar ahí a ancestros y hablar con ancestros, ver qué temas tienes de ellos, ¿no? Lo mismo que una constelación familiar, ¿no? Y luego puedes ir a vidas pasadas y también, pues, liberar cargas o traumáticas que tengas ahí, ¿no? Esa es la parte terapéutica. Claro, liberar todo eso, por un lado, te quita peso, te quita bloqueos, te quita trabas, con lo cual es como que limpias canal para que pueda afluir en dimensiones superiores o inspiración, conciencia,
quitas traves, ¿no? Que normalmente han sido puestos por ti. Y luego tiene una parte de investigación y de toma de conciencia. Primero, por ejemplo, cuando vas a vidas pasadas, claro, cuando vas a vidas pasadas y te das cuenta que no es algo que es así, que te lo estás imaginando, sino que parece muy real, ¿no? No es que lo sientas real, como por ejemplo que te están quemando la hoguera y sientes que te están quemando, ¿no? Sino que lo ves como una película, te vienen datos, te vienen cosas y bueno, al menos se te habla esa perspectiva, ¿no? De que puedes haber vivido otras vidas. Eso ya te da a entender que esta vida es una de tantas y que la muerte no existe, que algo en ti va a seguir, ¿no? Te lo hace sentir muy, muy claramente. Y eso es un cambio ya de actitud, ¿no? Para mí lo fue totalmente, ¿no? Cuando realmente tomé conciencia de que la muerte como tal no existe, se me cayó el paradigma, ¿no? Total, ¿no? Lo tuve que volver a reconstruir, pero desde cero, ¿no? Porque reconsiderarlo todo otra vez, ¿no? Claro, si aceptás su dimensión terapéutica, o sea, implícitamente estás aceptando que la muerte no existe, claro. Claro, claro, sí. Y que esta vida es una oportunidad preciosa para desarrollar algo, un aprendizaje, ¿no? Para encontrarte con seres que a lo mejor con los que ya has compartido otras vidas, ¿no? Esto se ve mucho en la terapia regresiva, ¿no? Que normalmente encarnamos en grupos de almas que se conocen entre sí o que han vivido diferentes roles a lo largo de vidas, ¿no? Y ves que es una oportunidad preciosa para también ayudar al desarrollo de este escenario terrestre, ¿no? Como de, no sé, para mí te da una motivación para darlo todo, ¿no? Claro, obviamente no tienes esa motivación constantemente, pero te lo recuerda, ¿no? De, bueno, a ver, estoy aquí por un momento, esto va a pasar y tengo aquí la oportunidad de dar lo mejor de mí, ¿no? Y esa es una de las cosas. Otra cosa es también que también puedes investigar cuando después de morir a dónde vas, ¿no? Y puedes investigar cómo son esos planos y cómo funcionan un poco, ¿no? Encontrarte también con dimensiones de conciencia tuyas más elevadas y recibir consejo o enseñanzas o asistencia, ¿no? En un momento dado, ¿no? Con tu yo superior, que llamamos así, como una dimensión tuya. Y una vez le pregunté a esta dimensión, ¿quién eres? ¿No? Y me dijo, soy la parte de ti que está más cerca de la luz, ¿no? Es una dimensión tuya que lo sabe todo, ¿no? Y que está ahí, digamos, de alguna forma sin encarnar y que está un poco como si tú estuvieras a los mandos del videojuego, ¿no? Y de repente el personaje del videojuego te preguntara, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer, no? Pues esto y lo otro, ¿no? Entonces, es una manera de investigar. De hecho, hay terapeutas regresivos así famosos, bueno, sobre todo uno que se llama Michael Newton, que ya falleció también, que este hombre se dedicó a investigar sobre todo este espacio entre vidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí en este ámbito? ¿Cómo funciona el mundo del alma? Pues todas estas cuestiones de, bueno, pues cuánto se tarda en encarnar, qué hacemos en estos planos, cómo se forman las almas, cómo funcionan todos estos planos, los guías, bueno, todo este ámbito, ¿no? ¿Y cómo lo investigó? Pues lo investigó llevando a sus clientes después de abandonar una vida en una terapia, en una vida pasada, siguiendo investigando y bueno, pues ¿a dónde vas ahora? ¿No? Y cuéntame, ¿no? ¿Qué ves? Bueno, pues veo un túnel o veo una luz, bueno, pues sigue con ellas, ¿no? Los llevaba a un trance todavía más profundo y hacía sesiones muy largas y se dedicó a investigar esto durante muchos años, ¿no? Con muchos casos. También, bueno, no es el único ámbito de la terapia regresiva que ha investigado esto, ¿no? Porque, bueno, se podría decir, no, pues se lo pueden inventar todos o bueno, puede ser en este ámbito que están todos locos, ¿no? No, por ejemplo, Paranormal, las experiencias... Paranormal, ¿no? Sí, hay otros campos, por ejemplo, el campo de
de investigación de las experiencias cercanas a la muerte, que está hecho por psiquiatras serios, o sea, o médicos, cardiólogos, que se han dedicado a investigar esto. Hay uno bastante famoso ahora que está haciendo mucho trabajo que se llama Pim van Lommel, es un cardiólogo holandés que ha estudiado un montón de casos en su hospital, ¿no? De gente que ha tenido paros cardíacos y que ha tenido pues, experiencias cercanas a la muerte, o sea, ha estado muerto clínicamente y luego ha vuelto al cuerpo, ¿no? Y ahí y este hombre empezó a preguntarles, porque le empezaron a contar y empezó a preguntarles pues qué pasaba, ¿no? Y se dio cuenta de que mucha gente tenía estas experiencias, pero que no se atrevían luego a contárselas a los médicos, ¿no? Porque no les iban a creer, ¿no? Sentían que no les iban a creer, ¿no? Bueno, pues este hombre empezó a investigar ahí. Hay varios vídeos en YouTube, conferencias incluso en español, ¿no? Y tiene varios libros. Y sacó toda una serie de data, ¿no? De estos casos. Y bueno, ya había otros investigadores que habían hecho lo mismo, ¿no? Raymond Moody es uno famoso, Elizabeth Kubler-Ross también. Claro. Y, y bueno, luego está todo este ámbito que ya es un poco más esotérico, más paranormal, que es el ámbito de las experiencias extracorporales. Pero que bueno, hay gente investigando en esto también desde hace bastantes años y han sacado bastante información que coincide, ¿no? con todo esto, ¿no? O sea, yo en mi caso, por ejemplo, todavía no tengo una cartografía total de decir, bueno, esto es así, hay tantos planos, pero más o menos una idea sí que te haces porque van coincidiendo, ¿no? Las informaciones desde diferentes ámbitos con seriedad, ¿no? Investigando un poco, porque también, bueno, hay mucha literatura, New Age y todo esto, hay que filtrar mucho, ¿no? Como en todos los campos, pero sí. O sea, todo esto es tu campo de investigación actualmente. Es uno de mis campos, ¿no? de investigación. También me interesa mucho la evolución de la conciencia humana. Y esto me parece fascinante, ¿no? Que al mismo tiempo que el alma evoluciona a través de las vidas o de las experiencias en estos planos, en estas dimensiones o en estos escenarios, la conciencia material, la conciencia humana también va evolucionando, ¿no? a través del tiempo, ¿no? Y esto me parece fascinante. Yo empecé a investigar en esto a raíz de leer este libro Después del Edén, de Ken Wilber, pero luego me di cuenta de que muchos autores ya lo habían investigado antes y estaban en ello, y Wilber hacía como una especie de resumen, ¿no? Muy bien hecho, pero había otros autores como Marija Kimbutas, incluso Joseph Campbell habló de esto, Bachhofen, Jan Gebser, un investigador muy, muy interesante, ¿no? Que era un poeta que vivió en España antes de la Guerra Civil, era amigo de Lorca, de varios poetas, y tiene un libro que se llama Origen y Destino, me parece. Origen y Conciencia. Bueno, desarrolla todo este tema de la evolución de la conciencia humana, ¿no? También... ¿El origen de la historia de la conciencia? Orígenes, sí. Sí, exactamente. También Gary Lachman, por ejemplo, hay un libro muy interesante que ha publicado Atalanta hace poco, Los orígenes e historia de la conciencia, precisamente de este tema, ¿no? Sí. Capaz que era ese el que nombraba recién. Sí, sabía que había uno que era origen, historia de la conciencia, pero no sabía. Ese, sí. Y bueno, varios otros autores, ¿no? que están investigando sobre este tema, ¿no? Y bueno, Tarnas también ha hablado de esto. Y me parece fascinante, ¿no? Porque, bueno, pues entronca con el momento actual de una manera muy, muy real, porque estamos en un momento de cambio de paradigma, en el que la conciencia humana está cambiando y bueno, no sabemos todavía muy bien a dónde vamos, ¿no? Podemos especular, pero bueno, estamos en un tiempo muy turbulento. ¿Y crees que la investigación y la divulgación de estas temáticas pueden acompañar este momento? Pues creo que sí, porque nos pueden dar una orientación, una cartografía del momento en el que estamos, ¿no?
ayudándonos a sobrevenir el caos aparente que a veces aflora, ¿no?, en toda esta turbulencia en medio de este cambio de paradigma. Si sabemos a dónde vamos, aunque sea en varias generaciones o en varios siglos, pues tenemos un norte, ¿no?, al que dirigirnos, y una línea en la que podemos seguir trabajando y estudiando, y bueno, cuyos frutos a lo mejor no los vamos a ver nosotros, pero los van a ver más adelante, ¿no? Entonces, para mí este es uno de los valores que tiene, inmensos, que tiene este campo, ¿no?, de la evolución de la conciencia. ¿Y cómo entra la astrología en toda esta investigación? La astrología es fundamental en este campo porque, de alguna manera, por un lado sirve de puente entre este campo del alma y de la espiritualidad con este campo más humano, más psicológico, ¿no? La astrología nos trae de frente lo que podemos llamar la unidad de todo lo que hay, ¿no? El hecho este de que todo respira junto, como decía Plotino, o repite mucho Tarnas, ¿no? Nos trae de una manera muy factual, muy real, muy sensible, muy visible, que las leyes físicas o la consideración de que la conciencia no está en el cerebro, ¿no?, como dice la ciencia materialista, es muy claro esto, ¿no?, con la astrología. Vemos que la psique humana está ligada al cosmos, está ligada a la realidad, ¿no?, que la realidad y su funcionamiento tienen un funcionamiento, o sea, tiene un funcionamiento mágico, si queremos llamarlo así, ¿no? O por lo menos no mecanicista o no lineal, ¿no? Es sincrónico, es simbólico, arquetípico. Claro. Y con sentido. Con sentido, sí. Sí. Y la astrología es una clave muy importante, ¿no?, en este ámbito, porque permite esta conexión con lo arquetípico que nos abre directamente, ¿no?, a este ámbito de la conciencia superior, y nos permite vivirlo en el día a día de forma cotidiana y de forma muy enraizada, muy real. Sí, cada vez pareciera responder también como a los principios de la teurgia, digamos, que la nombrabas hace un rato, ¿no? Como el trabajo de Dios encarnado. Sí. Mm. Sí, exactamente. Por ejemplo, Gary Lachman, este autor del que hablábamos antes, tiene un libro que se llama Guardianes del Cosmos, ¿no?, uno de los últimos libros que ha escrito, ¿no?, en el que desarrolla esta visión participativa, en el que nos podemos ver como seres humanos, aparte de como meras motas insignificantes en el cosmos, llevadas por las corrientes de la historia y del pensamiento de las masas, del desarrollo de la humanidad. Nos podemos ver como agentes participativos en este ámbito, ¿no?, en el que nuestra conciencia, nuestro ejercer cotidiano, nuestro pensamiento incluso, es decisivo, como hablan muchos autores como Nassim Haramein o Luis Laszlo, ¿no? Estamos participando, y en ese sentido tenemos también un poder de participación y de cambio, ¿no? Pero tenemos que atrevernos, osar a recuperarlo, ¿no?, a ejercerlo, ¿no? Sí. Y yendo un poco al seminario que vas a dar pronto el 7 de mayo en psicosomática, ¿cómo se reúnen todas estas miradas? Este seminario va a estar enfocado en los nodos lunares, y entiendo que va a ser desde esta mirada que
que estás compartiendo, ¿no? Que está impregnada de toda tu investigación. ¿Podés compartir un poco de qué va a ir el curso, el seminario y tu mirada sobre los nodos lunares? Sí, pues ya ves que los nodos lunares hoy en día en la astrología digamos, más común, ha casado mucho esta idea de que los nodos están relacionados con el karma y el nodo sur, con el karma de vidas pasadas, algo de lo que hay que huir, y el nodo norte como el dharma, ¿no? Como algo de lo que hay que dirigirse, ¿no? Que todo el mundo que está en astrología no diría que comparte esta opinión, pero la conoce, ¿no? Mucha gente la comparte, ¿no? Incluso en la astrología hindú, que tenía otra concepción de los nodos del karma, actualmente están publicando libros que hablan de los nodos del karma con esta acepción moderna, ¿no? Y si te pones a investigar, ves que los nodos tienen toda una mitología, un simbolismo que se puede rastrear tanto en la mitología hindú como babilónica o incluso en la alquimia, por las asociaciones con el dragón, la serpiente, el uroboros, todo esto. Y luego podemos ver una evolución de los significados que se han atribuido a los nodos hasta el presente, ¿no? Y cómo ha sido eso, ¿no? El seminario una primera parte va a ir rastreando todo este significado de los nodos, desde la astrología hindú, la helenística, la árabe, hasta llegar a la astrología esotérica o la psicológica moderna. Y luego, pues bueno, vamos a discutir esto y vamos a ver también las bases metafísicas que podrían apoyar a esta consideración de los nodos como algo kármico, ¿no? Vamos a ver primero, pues, viendo esta visión reencarnacionista de dónde viene, demostrando que no es algo meramente oriental, como alguna gente piensa, ¿no? Sino que ha estado a lo largo de la historia en todas las culturas. Y pues todo esto que he hablado antes de cómo se ha desarrollado esta cartografía que hoy en día tenemos del alma, para el que la quiera ver, cómo se ha desarrollado en ámbitos pues tanto de la terapia regresiva, la psicología transpersonal, las experiencias cercanas a la muerte, la investigación acerca de la reencarnación. Y entonces luego vamos a llevar esto a la astrología, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede hablar de los nodos como algo kármico? Y si se puede, ¿cómo se puede hablar? ¿Es de lo que es cierto lo que se habla, la significación típica de los nodos del karma, como se viene diciendo? ¿O se puede matizar más o discernir de una manera un poco distinta, ¿no? Vamos a ver todo esto. Y luego pues vamos a ver varios casos ajustándolos a las significaciones de los nodos que hemos encontrado, ¿no? Tanto casos, digamos, de personajes reales como casos que yo he tratado en consulta y bueno, que me han dado la autorización para hablar de su carta y de lo que ha salido en la terapia de regresión, ¿no? Vamos a ver si esto coincide. Me parece muy, muy, muy interesante y muy rico, muy nutritivo el planteo, porque algo que me parece ver en general en la astrología actual es un poco este enlatado simbólico, que como lo llamo, que dice, bueno, como decías, ¿no? Bueno, el nodo norte es Dharma, nodo sur es karma. Ok, partamos de esa idea. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Entonces empezar a hacer un mapeado de esta idea y cuestionarlo un poquito, profundizar en qué nos referimos para que amplifique un poco el significado, por lo menos, de lo que estamos diciendo, ¿no? Como, claro, gracias por este trabajo. Para mí uno de los desafíos o los problemas de la astrología hoy en día es precisamente esto que llamas este enlatado o los memes, ¿no? Astrológicos, ¿no? De esto significa esto porque lo han dicho no sé quiénes y no sé cuántos o se viene diciendo y no me molesto en investigarlo, ¿no?
y me molesto en cuestionarlo, ¿no? Y, claro, para mí esto es como impensable, ¿no? Yo necesito investigar y saber de dónde viene esto y, bueno, y luego comprobarlo, porque si no, no me vale, ¿no? Si estás haciendo un servicio, atendiendo a una persona, hablándole de algo súper íntimo, teniendo el privilegio de poder atender a cómo esta persona se desnuda ante ti y tú le puedes aconsejar a lo mejor o decirle algunas cosas, para mí esto es una responsabilidad enorme, ¿no? Como para dar cosas por sentado, ¿no? Entonces, claro, esto me pasa con muchas cosas, no solo con los nodos, ¿no? En astrología. Y bueno, yo siempre estoy investigando, cuestionando, ¿no? Los significados tradicionales. Porque además es que, bueno, a poco que uno investiga en astrología se da cuenta de que esta persona dice esto, la otra persona dice lo otro. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Que estamos tratando con personas y a unos ambientes así muy, muy profundos, ¿no? Claro, no sé si es imposible porque pues ya ves que la astrología es un ámbito muy uraniano y cada uno tiene su perspectiva también desde el punto en el que está, ¿no? Y bueno, al final puede ser que todo es válido a un cierto nivel, ¿no? También, desde una perspectiva. Sí, sí, pero me parece que por ahí poder tener una meta mirada en el sentido de que si tenemos una mirada arquetipal respecto a la astrología, pareciera esencial poder hacer un mapeo de cómo ese arquetipo fue evolucionando o cómo fue interpretado de manera de nutrir o comprender en mayor profundidad el arquetipo y cómo se manifiesta en la actualidad, digamos, ¿no? Por lo menos, o sea, resueno mucho con lo que decís porque lo veo de la misma manera, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, al hilo de lo que estábamos hablando antes en relación a esto, ver que la conciencia humana va evolucionando y de que pues, nuestros antepasados pensaban de otra manera, tenían otras estructuras mentales, que incluso se puede asociar con partes del cerebro que están activas, con neurociencia, ¿no? Te da a entender el por qué ciertos significados eran atribuidos a ciertas funciones, ¿no? O a ciertos planetas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues lo de benéficos y maléficos, pues esta visión dualista maniquea está tan presente en la historia del pensamiento o en la conciencia humana de ese tiempo que es casi imposible. Bueno, hay excepciones, ¿no? Por supuesto, pero muy pocas, ¿no? Esta visión dualista está metida muy, muy profundamente, ¿no? Como estructuras básicas de pensamiento, ¿no? Y de concepción. Entonces, es normal que ciertos significados estén atribuidos de esa manera y pues se consideren de esa manera, ¿no? Sí, qué importante pareciera ser la comprensión del contexto, ¿no? Desde el cual uno hace una interpretación o una acción, ¿no? Pero hablando como de la cosmología, el contexto desde el cual se desarrollaron determinadas prácticas desde lo astrológico, ¿no? O corrientes místicas, esotéricas, ¿no? Como, bueno, esto tiene un contexto cultural, filosófico de una época. Claro. En esa época tenía quizás otro sentido a cómo lo miramos hoy desde nuestra modernidad, ¿no? Claro, claro. No nos podemos poner a decir a qué tontos eran, ¿no? Que no se daban cuenta de esto o lo otro, ¿no? O sea, es que ellos lo estaban viendo desde su perspectiva y su cosmovisión y lo que había ahí en ese sentido, ¿no? Y seguro que para su era y su ámbito eran súper brillantes, ¿no? Lo que pasa que, claro, nosotros lo estamos viendo desde otra perspectiva diferente que ya ha recorrido un camino de conciencia, ¿no? Y de desarrollo de la filosofía y de conocimiento, ¿no? Incluso, claro, también a nivel de consulta o de interpretación, también hay diferentes niveles, ¿no? De interpretación según el nivel en el que esté la persona, ¿no? El consultante, en el punto de conciencia en el que esté, ¿no? No puede ser alguien que esté
con una comprensión determinada, ponerte a hablarle de vidas pasadas o de Claro. otras cosas así, porque no le va a ayudar, o sea, Mm. simplemente, ¿no? Ujú, ujú. Y vos en tu terapia integrás las dos cosas, la carta natal y la regresión, o van por separado en general? Si una persona se acerca a ti, haces una consulta astrológica o lo otro, o los mezclas. Sí, lo que yo hago es, yo ofrezco tanto lecturas astrológicas como terapia regresiva, pero Mm, digo siempre que no es necesario hacer una lectura astrológica para hacer una terapia regresiva, ¿no? ujú, ujú, Cuando hago una lectura astrológica puedo ver puntos de fricción o de posible necesidad de alquimia, ujú. por así llamarlo, y entonces puedo recomendar terapia regresiva o no, bueno, depende, ¿no? De cómo yo sienta a la persona, si está en el punto para hacerlo, o si le iría bien o no, porque puede que no sea el momento también, ¿no? Ujú, ujú. Eh, ¿Y has visto algún tipo de correlación, si es que lo has observado, entre si una persona hace una regresión, o sea, al, al espacio, tiempo, al escenario al que regresa, o a la temática a la que regresa, que tenga que ver con su carta natal actual de esta vida? claro, totalmente, sí, Mm, sí. Sí, de hecho, una de las cosas que me gusta reivindicar, que lo dicen varios astrólogos, por ejemplo, Rudyard o Arroyo o Stephen Forrest, más, en el ámbito más moderno, ¿no? Que Stephen Forrest es uno de los... la astrología evolutiva, digamos, como la llaman en Estados Unidos, tiene dos ramas, ¿no? La rama de Jeff Green y la rama de Stephen Forrest, ¿no? Digamos que hicieron un manifiesto de astrología evolutiva. La diferencia es que la rama de Jeff Green consideran los nodos lunares y Plutón y el regente del nodo sur, eso lo llaman el eje del karma, ¿no? Y consideran que ese es el ámbito kármico de la carta, ¿no? Mientras que la otra rama de la astrología evolutiva, por ejemplo la de Stephen Forrest, considera que toda la carta es kármica, ¿no? Que ya lo decía Rudyard o ya lo decía Arroyo, ¿no? Porque, a ver, la carta no te la regalan ni te la dan por azar, ni aparece así porque sí. O sea, la carta viene ya de un lugar, ¿no? O sea, tienes tu carta por algo, ¿no? No es por designio cósmico, en mi opinión, ¿no? ujú, Entonces, en tu carta puedes ver que todo lo que tú tienes responde a un propósito y a un bagaje que ya traes, ¿no? En ese sentido, los puntos, digamos, de fricción o de trauma o de dolor, de conflicto en la carta, no sé, Quirón o Lilith o a lo mejor el nodo sur, depende también, pues vienen de experiencias que se han construido previamente, ¿no? Y que tienen su correlación desde vidas pasadas a ámbitos transgeneracionales o ancestrales, ámbitos biográficos, incluso perinatales, ¿no? Como explica Grof con los sistemas COES, ¿no? O ujú, sea, es como una especie de raíz que se manifiesta en este y en este y en este ámbito, ¿no? Y generalmente tiene su origen, según yo llevo viendo, en vidas pasadas, en situaciones de vidas pasadas traumáticas que se han quedado sin asimilar y que el alma se ha llevado una carga emocional densa ahí y, y que en esta vida, en la carta que de alguna forma, o en la configuración energética que hemos elegido como almas para trabajarnos, traemos ciertos temas kármicos, no toda la gente, obviamente, ¿no? Pero mucha gente, sobre todo en estos tiempos en los que parece que se está dando un borrón y cuenta nueva, ¿no? Para muchas almas, ¿no? Porque estamos en un proceso de transformación, ujú. traemos pues una serie de temas kármicos, tanto de vidas pasadas como ancestrales, para trabajarnos, ¿no? Para liberar y soltar en esta vida, ¿no? Y se manifiestan pues en diferentes ámbitos, ¿no? Ujú. Claro. Qué interesante, ¿no? Como si tuviésemos un conjunto de patrones a investigar individualmente, pero que en realidad vienen de viajando en una conciencia grupal, por decirlo. Sí, al mismo tiempo es una conciencia grupal, un viaje colectivo, ¿no? Del alma colectiva de la humanidad y nosotros formamos parte
participamos, ¿no? en ese viaje, ¿no? Y claro, y tenemos la responsabilidad de sanar nuestra parte, ¿no? Aportar nuestro grano de arena, aportar lo que podemos dar nosotros, ¿no? Y también todos los puntos de propósito en la carta, el sol, el ascendente nodo norte, ¿no? Pues todo esto forma parte de ese propósito, de esa misión, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Y este grano de arena que nombrás, está de alguna manera de actualizar ese campo. ¿A qué te refieres? Digamos, ¿estamos aportando con nuestros pensamientos, acciones, con nuestros procesos terapéuticos, o solamente nuestros procesos alquímicos? Pues yo creo que todo, o sea, desde tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tu cotidianidad, tú estás aportando al mundo una vibración de amor o de miedo o de ignorancia o de apego, ¿no? Lo que quieras, ¿no? Tú tienes la lección a cada momento, ¿no? Desde lo cotidiano, básicamente, ¿no? Luego, claro, también tienes todo este ámbito de limpieza, de purificación o de liberación de la carga colectiva, que es muy grande, ¿no? Todo lo que arrastramos como humanidad, que se ha ido acumulando ahí, ¿no? Todos tenemos una porción de eso y, bueno, pues muchas personas que están en este ámbito de la conciencia o de lo terapéutico en este momento, seguro, ¿no? Yo me he encontrado muchísimas, ¿no? Y, bueno, muchas de mis amistades y que sientes, bueno, parece como que mi árbol genealógico me ha elegido a mí para liberar todos estos temas de mi familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que parece que mi alma ha elegido esta vida para liberar todos estos temas kármicos de una vez, ¿no? Y a tanta gente le pasa lo mismo, ¿no? Y es porque parece ser que estamos en un momento de limpieza colectiva, ¿no? Un momento de transformación en el que es necesario dejar mucha carga que se ha ido acumulando atrás, ¿no? Nunca en la historia hemos tenido tantas oportunidades para hacerlo, nunca ha habido tantas técnicas terapéuticas al alcance, tanto conocimiento, tanta conexión, ¿no? entre gente como para hacer este trabajo, ¿no? Como ahora, ¿no? Entonces, claro, creo que esto es por algo, ¿no? Y en ese sentido, desde ahí tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y luego con también una parte muy importante, que es este empoderamiento. Si lo anterior era la parte de sanación, también está la parte del empoderamiento de también, nunca antes en la historia a lo mejor hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestros dones o nuestros talentos para lo que hemos venido a hacer, ¿no? Nuestro sol, ¿no? Brillar, como la individualidad que somos, ¿no? Una individualidad en un sentido egoico, sino en un sentido espiritual, ¿no? De manifestar todo el poder de nuestra alma aquí y contribuir con ello al mundo, ¿no? Nunca antes en la historia se había dado esto porque había unos condicionantes sociales, geográficos, tecnológicos enormes como para seguir permaneciendo asociados a estructuras sociales, familiares. Había muy poca oportunidad, ¿no? de desarrollar la parte uraniana, ¿no? o solar, ¿no? Salvo pocos casos, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ahora estamos en este momento en el que tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos y saber que además eso es lo que nos va a hacer felices, ¿no? Esa es la felicidad para mí, ¿no? El poder expresar ese sol y brillar y además que con eso vamos a tener éxito, por así decirlo, ¿no? Eso es el éxito de alguna forma, ¿no? Claro, la plenitud. Expresar lo que uno es. Sí. Y si desde la mirada de que toda la carta natal puede ser kármica, ¿por qué o de qué, cuál es la función de enfocar en el eje nodal en particular? En este seminario, al menos, ¿no? Sí, sobre todo en este seminario es clarificar, entonces, qué es el eje nodal. Si toda la carta es kármica, bueno, ¿qué representa el nodo, no? Y esto está muy, en mi opinión, está muy asociado a la función lunar.
mm, mm, y a su significancia, ¿no? mm, Y también a este tema que conecta de alguna forma más directamente con este clima que también viene de otras vidas, ¿no? mm, mm, Pero que no solamente es kármico en el sentido de doloroso, de deuda o algo así, ¿no? Sino que también tiene otra dimensión, ¿no? mm, Y poder ver este eje como algo que nos puede ayudar a la comprensión integral de todos los elementos de la carta, que al final de eso se trata, ¿no? O sea, mm. creo que no hay ningún elemento de la carta que sobre, ¿no? Y creo que el eje nodal nos puede dar una visión de apoyo que ayude a integrar los diferentes elementos de la carta, ¿no? Sin Mm, ser, a mi entender, lo más importante, ¿no? O lo básico, lo primero que hay que mirar, como pues desde algunas visiones se mm, propugna, ¿no? Pues mm, mm, para mí es mm. algo importante, pero también hay otras cosas importantes, ¿no? Obviamente, ¿no? Quizá lo más importante sea el sol y la luna, Mm, mm, en mi opinión. mm. Bueno, Luis, Dioses. muchas, muchas gracias. Hermoso conversar contigo cada vez. Y Igual. bueno, en principio los invito también a todos y todas a que se unan al seminario para seguir compartiendo estas miradas. Y no sé Luis, no te pregunté, ¿son necesarios algunos conocimientos básicos de astrología para que quienes quieran sumarse al seminario? Hombre, unos conocimientos básicos siempre vienen bien, Ujú, pero bueno, si hay alguien que le interesa tanto la mitología como la historia, un poco de la astrología, de la conciencia, vamos a tocar todos estos temas, entonces seguro también van a sacar algo, van a aprender algo, ¿no? Alguien súper, que esté empezando en astrología también se va a beneficiar de esto, seguro. súper. Bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo muy prontito entonces. Gracias a ti. Un besito, chao, chao. Chao, chao a todos.